28, Segunda de Reyes 13. Versión Spanish Blue Red and Gold Leather Edition. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Ehud, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová. Y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y no se apartó de ellos, y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró a la faz de Jehová, y Jehová le oyó porque miró su aflicción, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo la mano de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus estancias, como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria les había destruido y los había puesto como polvo para hollar. Los demás de los hechos de Joacás y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Lo demás de los hechos de Joás y todas las cosas que hizo, y su esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y sentóse Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad, de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y díjole Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana de hacia el oriente. Como él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salud de Jehová y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y tornóle a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, díjole: Hiere la tierra. Y él hirió 3 veces y cesó. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: herir 5 o 6 veces, herirías a Siria, hasta no quedar ninguno. Empero, ahora 3 veces herirás a Siria. Y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrado el año, vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar un hombre, súbitamente vieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y compadecióse de ellos, y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael,
las ciudades que él había tomado de mano de Joacás, su padre, en guerra. 3 veces lo batió Joás y restituyó las ciudades a Israel. Segunda de Reyes 14. Versión traducción en lenguaje actual. Amasías, rey de Judá. Amasías comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Joás tenía ya 2 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 29 años. Su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios en todo, aunque no fue tan bueno como su antepasado David. Amasías, al igual que su padre Joás, no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía quemando incienso y ofreciendo sacrificios a los dioses. Cuando Amasías creyó que tenía el control del país, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, pues en la ley que Dios le dio a Moisés, dice, nadie debe ser castigado por un crimen que no ha cometido. Los padres no deben morir por culpa de sus hijos, y los hijos no deben morir por culpa de sus padres. Amasías mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y conquistó la ciudad de Selah, a la cual le cambió el nombre por el de Joctel, y este ha sido su nombre hasta el día en que esto se escribió. Un día Amasías le envió un mensajero a Joás, rey de Israel, en el que le declaraba la guerra. Joás le contestó a Amasías: una vez un pequeño arbusto le mandó a decir a un gran árbol: dale tu hija a mi hijo, para que sea su esposa. Pero una fiera del Líbano pasó y aplastó el arbusto. No hay duda de que has vencido a Edom, y eso hace que te sientas orgulloso. Mejor alégrate en tu triunfo y quédate tranquilo en tu casa. No provoques un desastre ni para ti ni para Judá. Sin embargo, Amasías no hizo caso y se fue a luchar contra Joás. La batalla tuvo lugar en Bet-Semes, que está en el territorio de Judá. Los soldados de Joás derrotaron a los de Amasías, quienes huyeron a sus casas. Luego de capturar a Amasías, Joás fue a Jerusalén y allí derribó 180 metros de la muralla de la ciudad, desde el portón de Efraín hasta el portón de la esquina. Se apoderó de todo el oro, la plata y los objetos que había en el templo de Dios y en el palacio. Tomó luego varios prisioneros y regresó a Samaria. Todo lo que hizo Joás, su poder y su victoria sobre Amasías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria, en la tumba de los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. Todo lo que hizo Amasías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Algunos se pusieron en contra de Amasías en la ciudad de Jerusalén, y aunque él escapó a la ciudad de Laquis, lo siguieron hasta allí y lo mataron. Su cuerpo fue cargado sobre un caballo y llevado a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo llamó a Azarías, que tenía 16 años, y lo nombró rey en lugar de su padre Amasías. Azarías reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Jeroboam II, rey de Israel. Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar en Israel cuando Amasías tenía ya 15 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado duró 41 años. Jeroboam desobedeció a Dios, pues se comportó igual que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Dios se dio cuenta de que todos los israelitas estaban sufriendo mucho y no tenían quien los ayudara. Entonces los salvó por medio de Jeroboam, pues aún no había decidido hacer desaparecer de esta tierra al pueblo de Israel. Jeroboam recuperó el territorio que Israel había perdido, el cual se extendía desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Esto había sido ya anunciado por medio de Jonás, hijo de Amitai, profeta de Dios que era de la ciudad de Gat-Hefer. Todo lo que hizo Jeroboam, su poder, cómo luchó y recuperó las ciudades de Damasco y Hamat para Israel, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados.
Su hijo Zacarías reinó en su lugar. Hechos 18, nueva versión internacional Castilla. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allí para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Hechos 19, nueva versión internacional. Pablo en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales, que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Salmo 146, versión Palabra de Dios para Todos. Alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya, con todo mi corazón alabo al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo esté vivo, entonaré canciones en honor al Señor. No ponga su confianza en los poderosos. Ellos no son más que simples seres humanos, que no tienen poder para salvar. Ellos también morirán. Volverán al polvo. Y ese mismo día todos sus planes acabarán. Afortunado el que recibe ayuda del Dios de Jacob, el que confía en el Señor su Dios. Él creó el cielo, la tierra y los mares, y todo lo que habita en ellos. Él sigue fiel para siempre. El Señor hace justicia a los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor ayuda a los que están en dificultades. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los inmigrantes, cuida a los huérfanos y a las viudas, y les amarga la vida a los perversos. El Señor reinará eternamente. Sión, tu Dios reinará de generación en generación. Aleluya. Proverbios 18, versión Reina Valera 1960. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta.